Ok, vamos a dar comienzo entonces a la grabación de la webconferencia correspondiente a la fase 2 del curso Sistemas Dinámicos del periodo académico 1605 del año 2022. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirman por favor si la están visualizando en este momento? ¿Es correcto? Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, como les comentaba, esta actividad que estamos dando inicio es la fase 2 del curso y se denomina Introducción al Modelado de Sistemas Dinámicos. Y básicamente lo que vamos a hacer en esta actividad está relacionada con la identificación del proyecto. Recordemos que la estrategia de aprendizaje que se maneja en este curso es aprendizaje basado en proyectos. Entonces, en esta actividad lo que vamos a hacer es empezar a conocer el proyecto que vamos a desarrollar. Esta actividad se desarrolla en grupo colaborativo, es la primera actividad en nuestro momento de evaluación intermedio, tiene un total de 80 puntos y se desarrolla en un periodo de 3 semanas. Inició el pasado lunes 7 de noviembre, hace 3 días y finaliza el próximo domingo 27 de noviembre. En esta actividad se trabajará el primer resultado de aprendizaje del curso, que es identificar los principios físicos que describen el comportamiento de un sistema con el fin de entender las características dinámicas que determinan su funcionamiento. Básicamente, ¿qué es lo que se solicita que se desarrolle en esta actividad? Entonces, como es una actividad colaborativa, vamos a tener desarrollo individual y desarrollo colaborativo. Dentro del desarrollo individual, lo primero que se invita es que el estudiante ingrese a verificar la información que está relacionada en los contenidos y referentes bibliográficos de esta unidad y haga una investigación sobre los sistemas físicos, tipos de modelos, características principales y formas de representarlos. En este punto no hay que entregar nada, lo que se busca es que usted haga una investigación y tenga como esa información a la mano. Con esta información vamos a desarrollar los siguientes puntos. Entonces les reitero, con el punto 1 no hay que entregar ninguna evidencia. Ya entramos al segundo punto. En el segundo punto, partiendo de esta investigación que ya hicimos, se solicita representar por medio de una herramienta web, puede ser Prezi, Powtoon, Canva, Genially, la que ustedes deseen, representar los elementos principales que componen un sistema de control, identificando sus características y aplicaciones. Entonces, ya ahorita vamos a ver cómo se identifica un sistema de control, cuáles son los componentes base que debe tener un sistema de control, y esa información la vamos a buscar. ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son sus aplicaciones? ¿Dónde encontramos cada uno de esos elementos de un sistema de control? Y los vamos a representar por medio de una infografía, por medio de un video en Powtoon, lo que ustedes quieran hacer en una herramienta web. Luego de eso, en el punto 3, se les solicita que haga una investigación sobre los tipos de lazos de control que existen y los elementos que los conforman. Se supone que arriba ya vimos cuáles elementos saben los de un sistema de control, pues acá ya debemos tener como mayor claridad y debemos dar 2 ejemplos de cada tipo de lazo de control. Ahorita vamos a ver en una presentación algunos ejemplos. La idea es no presentar estos mismos, sino que ustedes hagan su investigación y los indiquen en el foro. Luego va a elaborar una infografía en la herramienta web de su preferencia en donde relacione los tipos de modelado de sistemas y las características diferenciadoras de cada uno. Ahorita en la presentación vamos a ver cuáles son los tipos de modelado y ustedes van a profundizar en este tema. Ahora los vamos a nombrar, pero ustedes van a hacer la investigación profunda de cada uno de esos tipos de modelado y los van a clasificar y pues lo que indica acá, relacionar sus características diferenciadoras. ¿Cómo identifico yo si es un modelado X, si es un modelado Y o un modelado Z? Y ya luego entran en el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo es que como grupo van a entregar una presentación interactiva que debe ser en línea, no se acepta una presentación en PowerPoint que la suba a un Drive, porque eso no es una presentación interactiva con una herramienta web, sino que tiene que hacer alguna de las páginas que ustedes han aprendido a utilizar en sus cursos en la universidad, en donde relacionen los principios físicos, leyes físicas y dinámicas que rigen los comportamientos y las principales características de estos 5 sistemas que se están presentando acá. Sistemas mecánicos traslacionales, sistemas mecánicos rotacionales, sistemas eléctricos RLC, sistemas electromecánicos y sistemas hidráulicos.
¿Qué es importante acá que ustedes tengan presente? Se debe entregar sí o sí los 5 sistemas. Si en mi grupo participamos solo 3, entre los 3 garantizamos que se entregan los 5 sistemas. Si participamos los 5, maravilloso, entregamos los 5 sistemas. Entonces, es importante que esto lo tengamos claro para el momento de hacer nuestra entrega. ¿Cómo se distribuyen los 80 puntos de esta actividad? Los tipos de modelado de sistemas nos otorgan 10 puntos. Los principios físicos que rigen un sistema dinámico nos otorga 12 puntos. La caracterización de tipos de sistemas físicos nos otorga 13 puntos. La herramienta web de identificación de elementos de un sistema dinámico y o de control nos otorga 15 puntos. La identificación de los elementos que conforman un lazo de control y sus ejemplos nos otorga 10 puntos. La elaboración del documento tipo informe en desarrollo colaborativo con todos sus desarrollos individuales nos otorga 10 puntos. Y la participación en la construcción del trabajo colaborativo nos otorga 10 puntos. Hago énfasis en estos dos últimos, teniendo en cuenta que en mi grupo somos 5 y todo el tiempo participamos 3, hicimos el desarrollo 3 y entregamos 3. Tienen su nota completa, pues tienen su desarrollo completo, tienen su participación. Uno de los compañeros lo desarrolla individual. No va a tener la nota de la participación del trabajo colaborativo, por obvias razones, porque no está trabajando de manera colaborativa. Entonces, esta es la invitación a que también tengamos presente las indicaciones que tiene la universidad respecto al trabajo colaborativo. Entonces, esto con respecto a la guía de actividades. ¿Hay alguna pregunta con respecto a la guía? No, está claro. Ok, perfecto. Entonces, voy a dejar de compartir acá y voy a compartir la presentación. Listo. Entonces, con respecto a esta actividad, es importante que pues es una actividad relacionada con una temática de introducción. Entonces, acá nosotros vamos a encontrar que nos van a decir modelo, planta, proceso, sistema. Entonces, es importante que empecemos como a identificar estos términos. Una planta es el objeto que requiere la acción de control. Nosotros sabemos que la mayoría de los elementos, en especial cuando trabajamos con entornos industriales, están controlados. ¿Qué significa que estén controlados? Que tienen algunos comandos que garantizan que se ejecuten algunas acciones determinadas o que no se realicen otras acciones. Entonces, esto es lo que nosotros llamamos control. Una planta es el objeto que va a requerir esa acción de control. Puede ser un conjunto de elementos o piezas de una máquina que realizan una operación establecida, o puede ser simplemente un circuito eléctrico, o puede ser un sistema masa resorte amortiguador de un amortiguador de un carro, puede ser un sistema con un motor DC. Entonces, cualquiera que sea, incluso puede ser un horno de calentamiento, una torre de destilación, cualquier proceso o cualquier elemento inicial que conforme parte o forme parte de un proceso es lo que se va a denominar planta. En conclusión, es cualquier objeto que vaya a requerir de una acción de control. Estos sistemas que nosotros vamos a tener en control siempre van a contar, perdón, con dos elementos base que no pueden faltar. Uno es la variable de entrada y el otro es la variable de salida. Si nos hablan que es cualquier objeto que necesita una acción de control, es porque nosotros estamos midiendo ciertos parámetros para determinar que haga o no alguna acción. Por eso dice que cualquier objeto que requiere de una acción de control. ¿Cómo medimos nosotros esas variables? Con esa variable de entrada, que es aquella que es independiente de la salida o de cualquier otra señal de entrada, del mismo proceso o de cualquier planta o sistema, pero que permite su manipulación con el fin de obtener unas variables de salida con características determinadas. Es decir, con lo que yo estoy alimentando mi sistema. Si estoy hablando de un motor DC, la variable de entrada pues, puede ser el voltaje con el cual yo estoy alimentando mi motor o la excitación del campo magnético si somos un poco más internos en las características del motor.
Si estamos hablando de un circuito eléctrico, la señal de entrada, pues la fuente que nosotros estamos utilizando. Si estamos hablando de un sistema masa, resorte, amortiguador, la fuerza con la cual estoy garantizando que hago el movimiento o la traslación de una masa. Entonces, todo eso son las variables de entrada. ¿Y qué viene siendo la variable de salida? Es todo aquel resultado del proceso. Arriba nos dicen que la variable de entrada es la que va a llegar a un proceso o planta. La salida es lo que me está generando ese proceso o esa planta. Van a depender de las variables de entrada y de la dinámica de la planta. A diferencia de la entrada, ella sí depende de lo que sucede dentro de la planta. Entonces, hablando del motor, que es el ejemplo que está tratando acá, que nosotros teníamos como entrada el voltaje de la fuente, acá como variable de salida puedo medirle la velocidad con la que se está moviendo el motor, la aceleración que lleva el motor, la posición angular en la cual puedo lograr que gire ese motor. Entonces, son todos esos elementos que van a depender del proceso o de la planta, de su característica dinámica. Son los dos elementos principales que deben existir en cualquier sistema. Entonces, cuando hablamos de los sistemas, son una agrupación de elementos que trabajan conjuntamente y tienen un objetivo final. Es decir, que buscan características en una variable de salida. ¿Cuál es su objetivo? Que se logre una salida mínima o base de acuerdo a la necesidad. Existen sistemas que se dividen en lazo abierto y lazo cerrado, como las dos imágenes que tenemos acá. Al lado izquierdo tenemos un sistema de lazo abierto. ¿Cómo se sabe que es un sistema de lazo abierto? Un sistema de lazo abierto es un sistema en donde nosotros tenemos una entrada que se determina como UDT, un sistema controlador o que va a generar una función, una señal de la planta o un proceso y nos va a generar una salida de T, YDT. El lazo abierto, si ustedes se dan cuenta, no retroalimenta la señal, simplemente con una entrada, una función y genera una salida. El lazo cerrado sí nos genera una acción de retorno con un bloque de medición. Y esa acción de retorno lo que va a hacer es garantizar que la señal va a estar controlada porque se está monitoreando. Entonces, estos dos sistemas son los tipos de sistemas que existen, que son parte de la guía de la consulta que ustedes tienen que hacer. ¿Cuál es un ejemplo de un sistema de lazo abierto? La lavadora, cuyo objetivo final es lavar la ropa. Sin embargo, una vez termina su ciclo de lavado, no indaga sobre el estado final de la ropa para saber si se cumplió o no con el objetivo. Nosotros, ¿cómo usamos la lavadora? Programamos, ingresamos la ropa, el jabón, los elementos que se requieran y ella inicia a hacer su ciclo. Una vez termina el ciclo, ella simplemente avisa que terminó, pero no nos dice la ropa ya está limpia, si quedó con jabón, no quedó con jabón. Simplemente cumple su ciclo por el cual está programado. Eso es un lazo abierto, genera su función, pero no está monitoreando si se cumplió o no el objetivo, que era lavar la ropa. Mientras que en un sistema de lazo cerrado sí podemos tener esa acción de control. Y ahorita vamos a ver cómo diferenciamos en un lazo cerrado. Existen también sistemas CISO y sistemas MIMO. Entonces, CISO, por sus siglas en inglés, una entrada, una salida. Y MIMO, muchas entradas o múltiples entradas y múltiples salidas. Los sistemas no solamente son una entrada, una salida. Ustedes de pronto han encontrado que existen sistemas con dos entradas, una salida, lo que hace es una mezcla de entradas. O un sistema con dos entradas, dos salidas. Podemos ver, evaluarle dos tipos de salidas a mi sistema. Entonces, estos dos tipos de sistema también existen. Cuando hablamos de modelado, que es básicamente lo que nosotros estamos trabajando con sistemas dinámicos, se toma como una forma de representación general de una entidad física o conceptual que describe, copia, predice, esquematiza o caracteriza la información que sobre ella se tiene en cuanto al comportamiento de procesos o sistemas. Simplemente modelar es representar de diferentes formas una entidad física o un proceso que ya existe. Entonces, en este caso que estamos hablando de un circuito eléctrico, es la forma de presentar ese circuito eléctrico de una manera diferente a lo tradicional, que es ver el esquema del circuito eléctrico. Porque los sistemas de control no van a diferenciar si están hablando de un circuito eléctrico, si es un sistema masa, resorte o amortiguador. Ellos simplemente funcionan con una lógica diferente.
Todos los sistemas pueden ser representados entre los que pues, nosotros encontramos, los modelos físicos, modelos químicos, económicos, incluso las evoluciones de enfermedades. Ustedes vieron cuando el tema de la pandemia representaban como unas posibles proyecciones de cómo iba evolucionando el virus. Entonces, todo eso es modelar, como identificar su comportamiento inicial para poder llegar a un comportamiento o predecir un comportamiento final. Andrés, ¿estás preguntando? Dime. Sí, era una pregunta, sino que estaba leyendo algo y lo que, pues, lo que nos pregunta en el primer punto, que dice tipos de modelos, pues yo estaba investigando algo y me hablaba sobre modelos estáticos y modelos dinámicos. Aquí lo que usted nos dice es solo modelos dinámicos y No, los tipos también de existen modelos. los modelos estáticos. Ah, bueno, pues Lo que pasa es que sí existen los dos tipos. Lo que pasa es que para el trabajo, cuando uno trabaja con acciones de control, realmente pues la acción de control se hace es en aquellos modelos que cambian, o sea, los que son dinámicos, los que con el paso del tiempo van a generar respuestas diferentes. Mientras que los estáticos, tú sabes que siempre va a ser un comportamiento igual. Pero la clasificación, sí, claro, existen de los dos. ¿Listo? bueno, gracias. Vale. Entonces, bueno, ya retomando, cuando nosotros hacemos un modelado de un sistema dinámico que es cambiante en el tiempo, es la forma de explicar de forma matemática o gráfica los comportamientos a partir de un intercambio de información entre lo que sucede en el exterior de mi sistema y lo que pasa dentro del sistema. Entonces, ahorita vimos que existen los elementos base de un sistema de control. Hablamos que siempre hay una entrada y siempre va a haber una salida. Ya van dos elementos base. Todo sistema tiene su planta, que es la acción que va o el objeto que va a requerir de control. Ya vamos con tres. Todos tenían el controlador porque es el que va a generar la acción dentro de mi proceso. Ya van cuatro. Y cuando trabajamos con sistemas de lazo cerrado, vamos a encontrar el bloque de medición, que es el que nos garantiza la retroalimentación o el retorno de la información para generar el control que se requiera. Estos son los 5 elementos base que conforman un sistema de control. Entonces, para que los vayan teniendo presentes, porque allí tienen que hacer una representación en una herramienta web de ellos. Entonces, es buscar cada una de estas características para poderlas relacionar allí en ese documento, en esa herramienta web. Acá se le resalta que el punto central del curso va a ser mi planta. Acá lo que nosotros vamos a hacer es representar esa parte de todo un proceso, de todo un sistema, de forma matemática y de forma gráfica. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos con modelado de sistemas dinámicos. Entonces, ahorita vimos que existen los lazos de control, que vimos que existe el lazo de control abierto y el lazo de control cerrado. Entonces, ¿qué es un lazo? Un bucle o lazo es un sistema compuesto por el dispositivo de medición, el controlador, el elemento final de control y el propio proceso, los elementos que acabamos de mencionar. Y su objetivo es mantener un proceso estable independientemente de si suceden perturbaciones o desajustes. Cuando nosotros tenemos el controlador y un bloque de medición, lo que nos permite es garantizar esto último que acabamos de leer, que independientemente de si hay perturbaciones o desajustes, el sistema siga funcionando dentro de lo que se espera que sea su funcionamiento. Entonces acá tenemos el ejemplo en el diagrama de bloques al lado izquierdo y al lado derecho tenemos el ejemplo de un lazo de control para el nivel de un tanque. Entonces vemos que tenemos un ingreso a través de una válvula de un líquido a un tanque. Y tenemos unos elementos. Tenemos un LT, que es un transmisor de nivel, que ese transmisor de nivel está conectado con un controlador. Y ese controlador va a pasar a través de un transductor para garantizar el funcionamiento de una válvula de aire para abrir o cerrar el paso por la tubería de salida de ese tanque. Entonces, esto es un sistema cerrado, enlazo cerrado. ¿Por qué? Porque este transmisor de nivel está verificando cuánto nivel tiene mi tanque para abrir o cerrar esta válvula que tenemos a la salida.
Entonces, como estoy tomando una medición, y estoy con esa medición, garantizo que la válvula funcione o no funcione, es que garantizo que esto es un sistema de lazo cerrado. Vuelvo y le repito, en lazo cerrado es cuando hay una acción de control, mientras que en lazo abierto el sistema funciona de acuerdo a su programación. Acá tenemos un ejemplo, un lazo de control para la temperatura de un intercambiador de calor. Es lo mismo, acá tenemos una válvula de aire para abrir que está controlada por un transmisor de temperatura. Es decir, que después del intercambiador de calor, nosotros tenemos el termopar y el termopar nos va a generar una señal de temperatura que va a través del transmisor hacia el sistema controlador. Y de acuerdo a la señal que nosotros estemos percibiendo de temperatura, abrimos o cerramos esta válvula de entrada de fluido frío para garantizar el intercambio de calor dentro del elemento base. Entonces, estos son sistemas de lazo cerrado. Entonces, como para que ustedes también vayan llevándose las ideas en los ejemplos que tienen que proponer de lazo abierto y de lazo cerrado. Cuando hablamos de representación de modelos, los modelos pueden ser vistos como arreglos matemáticos en donde cada parámetro o variable tiene relación directa con un fenómeno, un sistema o un proceso. Entonces, acá las variables son importantes. Una representación adecuada y que se adapta a la mayoría de situaciones, como el caso de los sistemas físicos, es por medio de ecuaciones diferenciales. Vamos a encontrar que la forma base para nosotros modelar un sistema es representándolo por medio de ecuaciones diferenciales. Que la ecuación diferencial, pues vamos a trabajar en términos de una variable independiente, que en este caso pues va a ser el tiempo. Vamos a tener una señal de entrada que para este caso se representa con la letra E y una señal de salida que para este ejemplo sería la letra W. Sí, me están preguntando, me están diciendo en el chat que tiene una consulta, cuéntame. Buenas tardes, ¿me escucha? Buenas tardes, sí, señor. Sí, me escucha, qué pena. ¿Sí? ¿Me escuchan, perdón? Señor, te estamos escuchando. Gracias, muy amable. Buenas tardes para todos. En el ejemplo anterior, su merced de pronto nos puede como correlacionar los elementos que tenemos en el proceso versus lo que aparece en el controlador. Es decir, digamos, mi UDT sería mi entrada de fluido, mi fluido, correctamente, ¿cierto? Sí. Muy bien. El controlador sería, pues, claramente el controlador que pues, le programamos de pronto la temperatura tiene que ser esta. Un ejemplo, 100 grados Celsius. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Sí, La señal señor. de control es la misma que está llevando. La planta sería mi instrumento de control, es decir, mi TIT, mi intercambiador. El intercambiador de calor, porque es la que está haciendo el cambio de esas temperaturas. Ok, sería la planta, ¿cierto? Y Ujú. digamos, la salida sería mi TIT, que él corrobora mi salida de temperatura, colocando el ejemplo, como le estoy comentando, de 100 grados Celsius. Y si está por encima de 100 grados Celsius, lo que hace es que esa señal manualmente la lleva el controlador y le hace el ajuste regulando de pronto una válvula, Sí, señor, que es la válvula de aire que aparece acá. la que permite a uno regular el paso de la temperatura. Es que como quería hacer como una especie de semejanza de lo que estamos hablando en el proceso versus lo que es un lazo de control. Perfecto, esa es la pregunta, gracias. Vale, sí, señor, con gusto. Sí, esa es como la idea para que nosotros vayamos entendiendo estos elementos base cuando me presentan en un diagrama de bloques y cuando yo lo veo en un ejemplo en la realidad. Entonces, gracias por ese ejemplo que la representación o cómo se presentó ese ejemplo. Gracias. Entonces, bueno, veníamos acá que la forma más fácil, básica de representarlo o cuando hablamos de modelos matemáticos es por medio de una ecuación diferencial. Las señales, pues bueno, acá todo lo trabajamos con señales. Las señales son funciones que están definidas en el dominio de tiempo y proporcionan información sobre las variables de entrada, salidas, intermedias de un proceso o una planta. De pronto ustedes ya han estado haciendo consultas y sabemos que existen dos tipos de señales discretas y señales continuas, y que por eso los modelos pueden ser también discretos o continuos. ¿Cuándo es un modelo discreto? Cuando los valores del tiempo son determinados o específicos entre un conjunto de posibles valores. Por ejemplo, cuando se tiene tiempo 1, 2, 3, donde te puedes tomar únicamente los valores 1, 2 o 3. Y continuos cuando nosotros podemos tomar un intervalo completo. Acá nos dan el ejemplo del intervalo entre 0 y 10. Entonces yo puedo decir los datos 1, 2.1, 3.7689, 5.25, los datos que nosotros queramos. Y gráficamente se representan como tenemos acá en la imagen. ¿Cuál sería el continuo y cuál sería el discreto en esa imagen?
La primera imagen sería el discreto y la segunda imagen el continuo, donde podemos ver los valores diferenciados. ¿Están todos de acuerdo? ¿Qué pasa si, bueno, tú me dices que en la primera imagen veo el discreto? ¿Qué pasa si yo miro el 0.5? 0.5 tiene un valor equivalente. Pero ¿qué pasa si voy y miro en 0.4? 0.4 también tendría un valor equivalente. Comparemos el 0.4 en la otra gráfica. 0.4 tiene un valor equivalente. Me aparece en blanco. Entonces es al contrario. El discreto es Cierto. aquel. Listo, sí, sí. Tienes razón, claro, pues aquí tomaron puntos en el tiempo, sí. Está bien. Entonces recordemos que el discreto es donde yo tomo puntos específicos. O sea, mi C solo tiene estos datos puntuales, mientras que en el continuo usted puede tener todos los que están dentro de un rango, ¿sí? Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Entonces nosotros podemos trabajar sistemas continuos o podemos trabajar con sistemas discretos. Cualquiera de los dos se puede modelar. Entonces, en función de la ecuación que nosotros obtenemos, podemos determinar que los sistemas sean lineales o no sean lineales. ¿Cómo sé si un sistema es lineal? Dice que son aquellos en los que la expresión de la ecuación o la relación entre sus parámetros es lineal. Por ejemplo, nos dice x de t más 1 es igual a 3 veces x de t. Si nos damos cuenta, la variable está lineal. ¿Qué significa lineal? Que no tiene ni exponente, ni radical, ni función logarítmica, ni función trigonométrica. Eso hace que sea lineal. ¿Cuándo es no lineal? Cuando tiene otros parámetros que lo hacen no lineal. Miremos el ejemplo. Tomando la misma señal, x de t más 1. Solo que ahora nos dicen que x de t está elevado al cuadrado. Es decir, esa variable principal va a estar elevada al cuadrado. Eso ya nos hace que nuestro sistema sea no lineal. Si tuviéramos acá una raíz cuadrada de x de t, también, porque la raíz cuadrada es lo mismo que elevar a la 1/2. Que tenemos el logaritmo natural de x de t, también nos hace que el sistema sea no lineal. ¿Cuándo es lineal? Cuando tenemos únicamente la variable x solita, sin logaritmo, sin exponencial, sin radical, nada, solamente x de t. Esto es la forma como nosotros podemos representar los modelos. Uno de los puntos de la guía les dice que cuáles son las formas de representar los modelos. Tenemos dos formas de representar modelos. Tenemos los modelos matemáticos y tenemos los modelos gráficos. Los modelos matemáticos se dividen en dos formas: aplicación de principios físicos y aplicación de principios matemáticos. Y los modelos gráficos, pues simplemente los trabajamos por medio de herramientas de software especializada, que para este caso nosotros la vamos a trabajar con MATLAB, pero se puede utilizar otra serie de herramientas similares a MATLAB. ¿Cuándo o cómo se trabaja un modelo matemático? Dice que es un conjunto de expresiones matemáticas que describen las relaciones existentes entre las magnitudes que caracterizan el sistema, para el cual se utilizan dos técnicas. La primera forma es a partir de principios analíticos y o físicos. Y la segunda forma es mediante procesos experimentales, que ahí es donde se utiliza técnicas de aproximación e identificación de sistemas. Entonces, la primera forma es cuando a mí me dicen, su sistema es este circuito eléctrico que vimos al principio. Su sistema es este motor de corriente continua. Su sistema es el ejemplo que vimos ahorita del intercambiador de calor, ¿sí? Yo ya sé cómo es mi sistema y yo ya puedo decir, bueno, es un circuito eléctrico, yo aplico las leyes de análisis de circuitos. Es el sistema del amortiguador de una llanta de un carro. Es un sistema masa, resorte, amortiguador, aplico principios físicos para segunda ley de Newton, ¿sí? De acuerdo a la forma como es mi sistema y como las variables que allí se manejan, yo puedo aplicar esos principios físicos y obtengo mi modelo matemático.
Pero ¿qué pasa cuando la planta a mí me dicen, vamos a hacer el modelado de una torre de destilación de hidrocarburos? Es un sistema muy grande, es un sistema compuesto y yo internamente no lo conozco todo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Entonces, ahí es donde nosotros aplicamos esos procesos experimentales con las técnicas de aproximación. Entonces, es allí donde nosotros entramos a trabajar con esas estimaciones con identificación de sistemas. Cuando trabajamos los modelos matemáticos, nosotros vamos a obtener al menos estas tres representaciones. Cuando modelamos en el dominio del tiempo, encontramos las ecuaciones diferenciales. Y también algo que se conoce como modelado por espacios de estados. Y cuando modelamos en el dominio de la frecuencia, nos aparece la función de transferencia. Entonces, ya ustedes van a hacer la investigación de cómo llego yo a las ecuaciones diferenciales, cómo las identifico, cómo llego yo a los espacios de estados, cómo los identifico, y lo mismo a la función de transferencia. ¿Qué tengo que hacer para llegar a cada uno de esos modelos? Esto con respecto al modelado matemático. Con respecto al modelado gráfico, es la experimentación sobre un modelo matemático de un sistema, generalmente implementado por una herramienta de software especializada. Es decir, yo hago mi modelo partiendo de un modelo matemático, utilizando estas dos opciones, o diagramas de bloques o diagramas de flujos. Como lo podemos evidenciar, pues el diagrama de bloques es aquel en donde nosotros vamos a encontrar algunos elementos que se representa por medio de bloques y van a tener operaciones. Ustedes en la tarea anterior hicieron una investigación de algunos de estos bloques, ya pueden ir identificando esos bloques acá. Y el diagrama de flujo lo que nos representa es las señales en qué dirección van a estar. Entonces, iniciemos desde el final. Nos indica acá que desde el final viene Q2 a ingresar al último sumador desde un punto negativo. Entonces, venimos acá, nos regresamos a este punto. Y si nos damos cuenta, venimos al contrario. Cuando la flecha va de derecha a izquierda, es un flujo negativo. Cuando va de izquierda a derecha, es un flujo positivo. Entonces, básicamente es la equivalencia entre los dos elementos, pero el diagrama de flujo es la representación del sentido de las señales que se utilizan en un diagrama de bloques. Los modelos se clasifican en diferentes tipos de acuerdo al sistema en el cual nosotros estamos trabajando. Existen los eléctricos, mecánicos con movimiento traslacional, mecánicos con movimiento rotacional, hidráulicos, térmicos, químicos, neumáticos, o sea, existen de diferente índole, acá están relacionados como los más comunes. Cuando trabajamos con un sistema eléctrico, se cuenta con elementos básicos como la resistencia, el inductor o bobina y el condensador o capacitor. Cuando se trabaja en sistema mecánico con movimiento traslacional, es decir, todos aquellos que tienen movimiento horizontal o vertical, se trabaja con el amortiguador, el sistema de resorte o muelle y una masa que es la que se va a mover. Cuando se trabaja con el sistema mecánico rotacional, es decir, aquellos que van a generar un giro o movimiento circular, se trabaja con estos mismos elementos, pero trabajando con movimientos rotacionales o circulares. Es decir, que acá se habla de resortes o muelles de torsión, se habla de torque, se habla de inercia. En los sistemas hidráulicos, pues ya se habla de almacenamientos de líquidos o de tiempos o retardos. Entonces, cada uno tiene como una característica, pero que en realidad si nos damos cuenta, hay elementos que son como comunes o que tienen como el mismo análisis. Entonces, hablando de los sistemas mecánicos se clasifican en traslacionales y rotacionales. Traslacionales, los que tienen movimiento horizontal o vertical, y rotacional, los que van a generar un giro. Y se determinan utilizando la segunda ley de Newton, que es la que determina que la aceleración en cualquier cuerpo rígido es directamente proporcional al desequilibrio de fuerza que actúe sobre este e inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Pocas palabras, que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre un cuerpo en una dirección específica es igual a la masa por la aceleración cuando hablamos de los traslacionales,
o la sumatoria de torques que actúan en un eje es igual a la aceleración angular por el momento de inercia cuando hablamos de los sistemas rotacionales. Acá están como la representación de los elementos que conforman lo que acabamos de ver ahorita, que había un amortiguador, que había una masa, que había un muelle o resorte. Y acá está como su representación o relación cuando se habla de un movimiento traslacional o cuando se habla de un movimiento rotacional. Entonces están como las características principales de cada uno de ellos. Cuando hablamos del resorte lineal, la fuerza es igual a la constante de elongación por la diferencia de distancias de qué tanto logramos como elongar ese resorte. Que cuando la fuerza es sobre el amortiguador es la constante de fricción por la diferencia de velocidades. Que cuando hablamos de la masa es la ley de Newton, masa por la aceleración. Y cuando se habla con un sistema rotacional, pues ahí están las respectivas ecuaciones cuando trabajamos con torque. Entonces, acá lo mismo que les estaba diciendo, tenemos el sistema masa resorte amortiguador, un sistema traslacional. Lo que se hace acá es un análisis de cuerpo libre para determinar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. En este caso, el cuerpo pues viene siendo la masa. La fuerza o señal de entrada, Ft, que es la que se señala acá con rojo, es con la que yo voy a garantizar que esta masa que está suspendida del techo, yo la voy a hacer ir hacia el suelo, por llamarlo así. Entonces, y acá tengo en sentido contrario la acción del resorte y del amortiguador. Y básicamente lo que hago es sumatoria de fuerzas. La fuerza que va a ejercer la masa, que ya vimos que es la ley de Newton, es igual a la sumatoria de fuerzas. ¿Cuál? La fuerza externa que yo estoy garantizando para que se mueva la masa hacia el suelo. Y las dos fuerzas. Fuerza 1, la del resorte, y fuerza 2, la del amortiguador. Simplemente acá, esto que estoy haciendo acá, es esta misma relación que estaba acá para cada uno de ellos. ¿Por qué aparecen derivadas? Porque resulta que la velocidad es la derivada del desplazamiento. Por eso acá nos aparece una derivada. ¿Y de dónde aparece la segunda derivada? Porque la aceleración es la derivada de la velocidad. Por lo tanto, es la segunda derivada del desplazamiento. Y acá simplemente se hace la operación matemática. Lo mismo se hace con un sistema mecánico rotacional. Si nos damos cuenta, es el mismo procedimiento, sumatoria de fuerzas, el torque con el cual estamos garantizando que se va a mover este disco y la fuerza que en este caso pues es la que nos está ejerciendo el rotor o el disco, la base en donde está conectado el disco. Y hacemos exactamente el mismo procedimiento. Cuando se hablan de los sistemas eléctricos, es importante tener presente estas características. Los sistemas eléctricos tienen como elementos base la resistencia, el condensador o capacitador y la bobina o inductor. ¿Qué pasa con estos elementos? Nosotros sabemos que la resistencia es un elemento lineal, no va a tener un cambio como representativo, a diferencia de la bobina y el condensador. Recordemos que la bobina y el condensador son elementos almacenadores de energía. La bobina almacena en forma de corriente y el condensador almacena en forma de voltaje. Entonces, estas ecuaciones nosotros tenemos que empezar a familiarizarnos con ellas y empezar a tenerlas siempre presentes porque las vamos a requerir. ¿Cómo sabemos que estos elementos son dinámicos con el tiempo? Porque nos dan una derivada. Cuando nosotros encontramos la derivada, significa que el sistema en cada instante de tiempo que yo lo analice, me va a dar un dato diferente. Entonces, por esa razón es que estas ecuaciones nosotros las vamos a trabajar es de esta manera. ¿Qué es importante tener claro cuando trabajamos sistemas eléctricos? Primero, se deben definir cuántas mallas y nodos se tienen en el sistema y pues identificarlas, nombrarlas. Cuando hacíamos análisis de circuito, nosotros decíamos es un circuito con 1, 2, 3 mallas, tenemos 1, 2, 3 nodos diferentes del nodo de tierra, tenemos tantos elementos y empezamos a hacer nuestro análisis. ¿Cómo hacíamos nuestro análisis? Analizando nuestro sistema por leyes de Kirchhoff o leyes de Ohm. Entonces acá se van a requerir. Luego de definir mallas y nodos, dice que se obtengan las ecuaciones para cada malla o cada nodo.
cada nodo. ¿Qué es lo que les estoy indicando? Empezar a analizar mi circuito aplicando leyes de Kirchhoff y leyes de Ohm. Y luego determinar cuáles son las variables que yo voy a trabajar. Esto que está señalado acá en rojo es importante. Cuando nosotros trabajamos modelado de un sistema eléctrico, no podemos hacer circuito abierto o cortocircuito en un condensador o bobina, teniendo en cuenta que la fuente de alimentación es el circuito, es una fuente de corriente continua. Cuando vimos análisis de circuitos y vimos que el sistema se alimentaba con una fuente DC, el condensador se hacía un circuito abierto, la bobina se hacía un cortocircuito. Acá no lo podemos hacer porque si nosotros quitamos los elementos nos quedamos sin las derivadas y entonces no obtenemos la ecuación diferencial. Entonces, eso no lo podemos aplicar acá. ¿Por qué? Porque para eso vamos a utilizar estas ecuaciones que tenemos acá. Entonces, sí o sí vamos a trabajar con estas ecuaciones que tenemos acá. No se puede analizar el voltaje o corriente en el condensador y la bobina como si fuera una resistencia. Son elementos que almacenan energía y su tratamiento sí o sí es el de estas dos ecuaciones. No se puede usar la ecuación de voltaje en el condensador que depende del valor de la carga del mismo. Nosotros sabemos que existe una forma de determinar el voltaje sobre un condensador partiendo de su capacitancia y de su carga. O sea, acá no la necesitamos y no tenemos el valor de la carga. Entonces no vamos a trabajar con esa ecuación. Si aparece una ecuación en términos de integral, pues simplemente aplicamos su función matemática diferente, que es la derivada. Cuando se trabajan con sistemas electromecánicos, en este caso el que tenemos en la figura del lado izquierdo, el sistema tiene un circuito eléctrico que vendría siendo hasta acá. Tenemos la fuente de voltaje, la resistencia, la bobina y la armadura del motor. Y un sistema mecánico, que el sistema mecánico es el rotor, que es lo que conforma mi motor o el que se encarga de generar el movimiento. ¿Cómo hacemos el análisis de un sistema electromecánico? Dividiéndolo. Primero hacemos el análisis eléctrico, aplicando leyes de Kirchhoff, un circuito en serie, sumatoria de voltajes que entran es igual a sumatoria de voltajes que salen. Y luego hacemos el análisis mecánico como si fuera un sistema rotacional. Por eso aplicamos acá esas ecuaciones. Después vamos a darnos cuenta que llegamos a un punto en el que tienen mucha relación el uno con el otro porque para que exista el torque viene de una inducción electromagnética. Y esa inducción es derivada de la corriente que va a circular a través del armador. Entonces, aunque son sistemas que analicemos independientes, vamos a llegar a un punto donde el uno depende del otro. Cuando se trabajan con los tanques, en este caso el nivel de un tanque, pues se trabaja con el balance de masas. Es decir, con la cantidad de líquido que nosotros tenemos en cada uno de estos sistemas. Entonces, eso se trabaja con la ecuación de balance de masas y finalmente lo que se hace cuando se trabaja con nivel de un tanque es la ecuación donde analizamos el nivel máximo que puede alcanzar un tanque partiendo del caudal de entrada y limitando su caudal de salida. Entonces, básicamente, eso es los sistemas que ustedes van a tener que buscar en la guía, pero obviamente ustedes ya van a enfatizar más en ellos. Acá pues les doy como una base de cuáles son los principios que se utilizan en cada uno de ellos, pero ya ustedes en su presentación en grupo pues van a enfatizar más en estas características o en estas formas de modelarlo o representarlo. No sé si hay alguna pregunta, si alguien tiene algo para comentar o si haya sido claro. Sí, está claro. Vale, igual la presentación se las compartimos en el foro junto con la grabación. Se sube esta grabación a YouTube y se les comparte en el foro para que todos tengan acceso a la presentación también y a la grabación. Entonces, bueno, les agradezco entonces a todos su participación y pues la invitación a que empiecen a desarrollar las actividades pues con tiempo. Recordemos que esta actividad finaliza el próximo 28 de noviembre. Entonces que contamos solo con 3 semanas para desarrollarla y que es bueno que acá tengamos las bases suficientes, sobre todo en este último análisis que van a hacer de los sistemas, porque de aquí partimos para la siguiente actividad que es como la más fuerte en cuanto a contenido.
porque es todo el modelado matemático. Entonces sí necesitamos que esta primera actividad nos haya quedado, o temática nos haya quedado muy clara para entrar a trabajar allí. Entonces, si no hay más dudas, entonces quedo atenta para enviarles la grabación y el documento de apoyo y quedamos atentos a sus aportes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, que Muchas tengan gracias. buena tarde, que estén bien.